corazón se regocija, se goza al cantar juntos, porque es una bendición poder adorar al Señor. Y porque solo Él merece la honra y la gloria. Y usted que está en su casa dirá conmigo, por los siglos de los siglos, amén. Sí, Él merece toda la honra, Él merece toda la gloria, y por Él y para Él estamos aquí. Creo que todos estamos viviendo alguna situación, puede ser en casa, en su trabajo, donde quiera que nos desenvolvamos. Estamos viviendo alguna situación, y esta puede ser una situación muy buena, pero también a veces una situación difícil, ¿no? Y más ahora que estamos en tiempos, pues, de lo que estamos viviendo con la pandemia. Y la verdad, no le echo la culpa a la pandemia de la situación o de los procesos que estamos viviendo cada uno de nosotros, pero la pandemia ayuda mucho. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, ayuda a que sea más difícil todavía las situaciones que tenemos o que hemos estado viviendo cada uno de nosotros, ¿no? Pero todo es un proceso, ¿sí? El día de hoy quiero compartir con ustedes algo que he estado preparando y le puse como título: el proceso no es el fin. ¿Recuerda estar viviendo algún proceso? ¿Recuerda estar batallando con algo? ¿O recuerda haber sido bendecido por algo? ¿Sí? Porque estamos, pues, a lo mejor batallando con una situación. Pero esa situación no nada más está batallando usted en su casa, sino también a veces otra persona está batallando con lo mismo en casa. Y por allá otra persona en otro país o en otro lugar o en otro estado. Y a veces pensamos que solamente nosotros batallamos con esa situación, pero no, hay mucha gente batallando. Y todos estamos viviendo un proceso. Ahora, ¿por qué estamos viviendo un proceso? Esa sería la pregunta. ¿Por qué estamos viviendo un proceso? ¿Qué aprendemos con todo lo que nos pasa? Porque no me voy a dejar mentir que siempre que estamos viviendo una situación difícil, cuando esta pasa, aprendemos algo, ¿no? Aprendemos a lo mejor el error que cometimos, aprendemos a valorar ciertas cosas, aprendemos a perdonar, no sé, dependiendo de la situación que usted y yo estemos viviendo. Me encanta cuando iniciamos la transmisión y iniciamos con oración, ¿no? Y empezamos a pedir por personas que están batallando en alguna área. Están viviendo su proceso, cada quien está viviendo un proceso. Pero en sí, ese no es el fin. Todo tiene un propósito, toda la situación que esté batallando en este momento tiene un propósito, tiene un fin. Yo en lo particular, para los que no me conocen, mi nombre es Eric Solorio y soy parte de aquí de Comunidad Cristiana Vino Nuevo. Pero también todo lo que hacemos, lo que tú y yo decidimos, toma un papel muy importante en las cosas. Cuando decidimos qué hacer con la prueba que tenemos en mente, con la prueba que tenemos en el momento, con la prueba que tenemos en nuestras manos, cuando decidimos qué hacer, entonces el proceso toma un papel muy importante en nuestras vidas. Y es por ejemplo, ¿cuántos de nosotros anhelamos tener buenas amistades? Yo creo que todos quisiéramos tener buenas amistades. Yo creo que todos anhelamos poder llegar ahorita en este momento a abrazar a alguien y decir: hey, ¿cómo has estado? Te necesitaba. Sí, ahorita nada más es de puño por aquí, puño por acá, o una así nada más. Realmente no sabemos si nos está sonriendo o qué está pasando por el cubrebocas, pero a lo mejor con los ojos, ya aprendimos a leer los ojos, si está triste, si está preocupado, porque ahora ya las facciones están escondidas. Pero ¿cuántos de nosotros hemos necesitado de un buen abrazo? Ese abrazo fuerte, ese apretón que decía: estamos contigo, ¿sí? Pero si usted siembra amistad, ¿qué es lo que va a cosechar? Amistad, ¿verdad? Si usted siembra amor, ¿qué es lo que va a cosechar? Amor. Ahora, no nada más va a cosechar lo que siembra, porque el sembrar es un proceso. Y no es de que, ¿sabes qué? Yo voy a sembrar amistades y rápido voy a cosechar amistades. No es así. Hay un proceso en el cual usted tiene que invertir, preparar la tierra y entonces cosechar eso que sembró. Pero a veces el resultado no es muy positivo, que digamos. A veces el clima decidió no cooperar, ¿sí? Y a veces no pudimos a lo mejor ir poco a poco preparando la tierra para obtener una buena siembra.
En el caso de mi familia, mi papá es ingeniero agrónomo y él nos enseñó desde muy pequeños, desde muy chicos, pues cómo preparar la tierra, cómo sembrar, cómo preparar la tierra si sembramos o plantamos, que es muy diferente. Y aún cuando está creciendo la planta, pues preparar también la tierra durante la etapa o el proceso que va desarrollando la planta. Y después viene la cosecha. Pero no siempre el resultado era positivo. El proceso era difícil. El proceso era, a veces se batallaba mucho. ¿Por qué? Por finanzas, por tiempo, por no encontrar las cosas que se ocupaban. A veces los fertilizantes no había dónde encontrar y no alcanzaban para todos los surcos. Y era difícil el proceso. Pero al final, pues había un resultado. Pero en esta ocasión, me acuerdo que la siembra era de calabacitas. Y siempre cuando se piscaba o se recolectaba la calabacita, teníamos unas cajas de cera, más o menos de cartón, pero tenían cera. Y se empacaba ahí la calabacita con tamaños y todo, y se cerraba y se sacaba. Pues la caja de cartón, la pura caja, sin producto, costaba alrededor como de 2 pesos con 50 centavos, más o menos, en ese tiempo, ¿no? Y a veces que el producto ya adentro, la caja con toda calabacita, nos la querían comprar en 2 pesos. O sea, ¿cómo que en 2 pesos llena de producto? Si la caja sola nos costó 2.50. ¿Sabe qué teníamos que hacer en ese tiempo cuando la cosecha sí era buena pero no valía? Teníamos que tirar la cosecha y rescatar la caja, porque la caja valía más sola que con el producto dentro. Y era triste, era difícil. ¿Por qué? Porque ya se invirtió, se invirtió tiempo, se invirtió finanzas, se invirtió tanto que esa cosecha sí es buena, pero pues no vale. Y entonces llega una tristeza, ¿no? Llega pues una decepción. Ahora, pues el fin no era perder la cosecha, ¿no? El fin era obtener un resultado de ese proceso. Pero si sembramos amistad, queremos cosechar amistad. La pregunta es, ¿para qué quiere cosechar amistad? Esa sería la pregunta. Sí, pues, ¿para qué quiere cosechar la amistad? O sea, lo que siembra cosecha. Si usted siembra amistad, espera cosechar amistad, ¿pero para qué? Esa es la pregunta del asunto. ¿Para qué queremos cosechar? Porque el tiempo de preparación es un proceso. Y se puede decir que la cosecha es la bendición, es el fin, pero ¿para qué queremos cosecharlo? Dios nos recuerda en su palabra en Lucas 12, 16, 21, dice la Nueva Versión Internacional, el terreno de un hombre rico le produjo buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré unos más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. El número 20 dice, pero Dios le dijo, necio. En otras versiones no dice necio, dice otra cosa, búsquelo en su versión. Dice, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Y termina el 21 diciendo, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Pues es impresionante. O sea, el fin no es cosechar. Fue una buena cosecha. La historia nos cuesta eso, mis hermanos, que el proceso fue muy bueno, tanto que la cosecha fue abundante. Había demasiado, pero lo que nos importa no es la abundancia de la cosecha, lo que nos importa es el fin. El proceso ya está. Y aró la tierra, hizo buen tiempo, empezó a prepararla, ya tenemos la cosecha. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa cosecha? Ese es el fin. No en sí cosechar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero a veces nosotros no tomamos buenas decisiones. ¿Y cuál fue el resultado de esta persona, no? Que él quería almacenar para sí mismo. Y a veces no tomamos un buen fin de lo que Dios nos da. Yo busqué el significado de la palabra proceso y encontré algo que me gustó. Dice, un proceso es una secuencia de tareas que se realizan de forma seguida
detrás de la otra para alcanzar un fin concreto, ¿sí? Para llegar a determinar algo. Y yo estudié administración. Y cuando entendí la administración y lo que podía hacer con ella, se viven procesos para poder administrar bien algo y de repente llegas a un fin, ¿no? Llegas a algo, ¿no? Y yo entendí pues que las fases del proceso administrativo, desde planeación, organización, dirección y control, y por ahí a veces le agregan una que es ejecución, tienen un hilo, una tras otra, es un proceso para llevar a cumplir un objetivo, para llegar a un fin. Y realmente, pues si usamos bien la administración, nos damos cuenta que administrar es un arte, ¿no? Y es el arte de utilizar recursos. ¿Cuáles? Todos los que estén a tu alcance para hacer que los recursos que tú tomas hagas menos esfuerzo, pero obtengas máximos resultados. Eso es lo que hace la administración. Utilizar recursos con un mínimo de esfuerzos para obtener máximos resultados. Y cuando nosotros entendemos que el proceso es difícil, pero que se tiene que vivir porque tenemos un fin, entonces aguantamos, entonces seguimos creyendo, entonces aunque Dios nos sane, seguimos creyendo en Él, aunque Dios no bendiga, seguimos creyendo en Él, aunque Dios de repente parezca que nos dejó solos, porque nunca nos deja solos, más bien nosotros nos alejamos de Él, seguimos creyendo en Él, porque el proceso no es el que nos importa el fin. ¿A dónde vamos a parar con todo esto? Hace muchos años un empleado de una empresa, yo recuerdo que nos pidió oración y nos dijo, ¿saben qué? Ocupo que oren por mí, porque a veces me cambian el horario de trabajo y no puedo ir a la congregación. Y la verdad sufro y me frustro porque yo quisiera estar ahí todos los domingos, todos los martes, todos los jueves y todas las diferentes áreas que tenga. Es más, anhelo ir a un viaje misionero y no he podido. ¿Por qué? Por el tipo de trabajo que tengo. Así que si ustedes me ayudan a orar a que yo tenga mi propio negocio, voy a ser mi propio patrón. Y la verdad, hasta yo me emocioné y dije, wow, este hermano anda con todo, ¿no? Claro que sí, vamos a empezar a orar y todo. Empezamos en el proceso de orar. Y de repente llega la bendición que Dios le permite emprender su negocio propio, abre su negocio y de repente decimos, gloria a Dios. Dios ya cumplió, Dios ya hizo posible que este hermano pues tuviera en sus manos su propio negocio, pero de repente empezó a faltar a la congregación, ya no venía. Y un día nos lo encontramos y le preguntamos, hermano, ¿cómo está? No, pues muy bien. Le digo, ¿por qué ya no va los domingos a la iglesia? Es que el domingo es cuando mejor me va. Y la verdad, pues como es una bendición de Dios, y pues aquí estoy el domingo. Y los demás días, no, es que el jueves cierro a las 6. Y luego me quedo a limpiar y me quedo a hacer cosas y pues ya no alcanzo a llegar a la congregación, dice, porque me tengo que preparar para el siguiente día. Ah, ok. Y la verdad me dio mucha tristeza saber de que el hermano vivió un proceso, pero se perdió en el fin. El proceso sí batalló para tener su negocio, le sufrió un poquito, consiguió préstamos aquí, préstamos allá y empezó a batallar hasta que lo logró. Pero el proceso no es lo que importa. Es el fin. ¿Qué vas a hacer con eso que te entregaron? ¿Qué vas a hacer con eso que pediste, que querías tener, ¿no? Y aún en tiempos buenos vivimos un proceso. Y el tiempo bueno es cuando tú y yo reconocemos y damos gracias a Dios por lo que tenemos. ¿Sí? Un buen trabajo y de repente pues nos empiezan a subir el sueldo a lo mejor, o ahora en tiempo de pandemia que todo el mundo andaba preocupado por su trabajo, continuaron algunos muy bien con su trabajo y ellos estaban pues agradecidos con Dios. Entonces una manera de decirle a Dios gracias, porque los procesos no siempre son malos. Sí, los procesos también son buenos, pero en tiempos malos pues el proceso no es muy bueno que digamos, ¿no? El proceso suele ser duro. El proceso a veces te desgasta, pero creo que aún en un proceso bueno, le da gracias a Dios. En el proceso malo debemos de hacer lo mismo, darle gracias a Dios. Sí, porque el proceso no es lo que importa, es a dónde vamos a llegar con ese proceso. En pocas palabras, tenemos que pedir ayuda. ¿A quién? A Él, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo acercándonos a Él, confiados en que Él va a suplir, en que Él nos va a escuchar. Ahora, si no suple, gloria a Dios.
Si suple, gloria a Dios. Si me escucha, gloria a Dios. Si no me escucha, gloria a Dios. Así es el proceso. Pero no es fácil. Hermanos, la oración es un proceso. Por eso todos los martes de oración se llena el salón de jóvenes. No hallamos dónde poner sillas, tenemos que poner sillas afuera porque se llena. Es un proceso. No es fácil orar. Y la verdad no se llena, hermanos. Así que si quiere venir, hay lugares todavía, ¿no? Quedan como unos 80 lugares. Si usted quiere venir, ahí podemos orar juntos. La oración no es fácil. Es un proceso muy difícil. Porque se trata de estar conectados con Dios y muchos de nosotros estamos conectados con el internet. Estamos conectados con lo de hoy en día, con la película de moda, con las cosas que están saliendo y nos desconectamos de Dios para podernos conectar a otra cosa. No podemos estar conectados al mismo tiempo en lo que queremos, hermano. No, la oración es un proceso. Sí, y sí oramos, sí nos acercamos a Dios, pero solo nos acercamos durante el proceso difícil. Esa es la única manera que Dios nos pone para acercarnos a Él. Así lo veo yo. Señor permitiendo cosas que le sucedan a Eric Solorio para poder acercarse. Si no le pasa esto a Eric, no voy a tener un tiempo personal con él. Y yo digo, ay Señor, gracias. Porque aún tú pones cosas en mi vida para que yo me detenga en lo que hago y entonces me acerque a ti. Se vale. No digo que Dios lo hace, pero yo lo siento así. Que Dios me recuerda, Eric, aquí estoy, no has hablado conmigo. Y solamente me acuerdo de Él en el momento ese difícil que estoy viviendo, ¿no? Pero la oración o la petición que le estamos haciendo a Dios, pues tiene que ver con eso. Ayer fui a encontrarme con un amigo que está batallando, él y su familia ahorita, él tiene a su esposa internada en el hospital. Y él me llamó diciendo, Eric, ayúdame a orar por mi esposa. Y cuando me encontré con él ayer, estábamos tomando un café, le decía, ¿por qué quieres orar por tu esposa? Me decía, pues por sanidad. Pues sí, es un proceso. Vamos a orar por la esposa de mi amigo por sanidad. Digo, pero espérate, el proceso no es lo importante, es el fin. ¿Para qué quieres que sane a tu esposa? No, pues para que no tenga dolor. Ok, en sí es eso la respuesta, pero le dije, ¿qué te parece si pensamos en un propósito más grande? Y se lo dije, la verdad, con mucho cuidado, con mucho respeto. Se lo dije en una manera que comunicarle lo que yo traía en mi corazón, y era lo siguiente. ¿Qué te parece si oramos que Dios sane a tu esposa para que siga siendo la madre de tus hijas y siga siendo tu compañera idónea y juntos como familia sigan sirviendo y haciendo la obra de Él? Ese sería el fin de la oración que queremos hacer. Sí, que la sane, pero ¿para qué queremos que la sane? ¿No se ha puesto a pensar un poquito que a veces solamente pedimos salud por alguien, pero ¿para qué lo queremos sano? ¿Para que regrese donde estaba? ¿O para que siga haciendo lo que estaba haciendo? A lo mejor sí, a lo mejor estaba sirviendo y sí, que regrese a sus labores. Pero si no, ¿para qué queremos que sane el hermano? ¿Para qué queremos que sane la hermana? ¿Para qué queremos que supla las finanzas de lo que ocupamos? ¿Solamente para pagar la renta? ¿Para pagar la luz? Ese no es el fin. Encuentre el fin que se llama propósito en tu vida y en mi vida para que Dios haga con ello. ¿Cuál es el propósito de lo que está sufriendo en este momento? ¿Lo ha encontrado? Necesitamos aprender de nuestros procesos difíciles, porque es ahí donde entendemos que todo obra para bien. En Mateo 7, del 7 al 11 dice, pidan y les dará, y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Así que pidan, busquen y llamen. Sí, eso es para ti, eso es para mí, eso es para todos nosotros. Necesitamos pedir, necesitamos buscar, necesitamos llamar. ¿A quién? A Dios. A Él ocupamos buscar, a Él ocupamos llamar y a Él ocupamos pedirle. Solamente a Él. Y luego ahí mismo en Mateo 7, 9 dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten a ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Y a lo mejor quizá dices, Eric, pero es que yo, pues claro que sí, o sea, yo oro,
yo siempre le pido al Señor, pero la verdad pues le pido, pero no me responde. O sea, yo oro y no me responde el Señor. Y mi esposa está de testiga, mis hijos están de testigos que yo oro y le pido, pero no responde. Ahora, ¿no se ha puesto a pensar, querido o querida hermana, que Dios sí le responde, pero la respuesta de Dios es no y no queremos aceptarlo? O la respuesta de Dios es, espérame, todavía no es tu tiempo. Y tú y yo lo queremos ya. O el Señor dice sí y te lo va a dar en el momento. Pero déjame decirte que el Señor siempre escucha, ¿sí? Y también, como dice nuestro lema, el Señor siempre cumple sus promesas. Siempre. Lo que pasa es que a veces tú y yo no lo creemos. Y entonces dudamos de que nos está escuchando. Dudamos de que puede hacer la obra en nosotros. ¿Por qué? Porque no creemos a veces. Y también a veces sí pedimos, pero pues no sabemos pedir. O no sabemos de qué manera pedirlo. Pero en Santiago 4, 2 y 3, está bien duro, dice, desean lo que no tienen. No estoy hablando de ustedes, estoy leyendo aquí, hermanos, porque lo dicen, ¿qué está pasando ahí? Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Wow. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y se hacen la guerra para conquistarlo. O para conseguirlo, en otras palabras dice. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Sí pedimos, pero a veces no pedimos con un fin. Solamente pedimos porque lo necesitamos. Pedimos porque se requiere en el momento. Pero no tenemos contemplado ese fin para qué realmente lo queremos. Y la clave pues está en pedírselo a Dios. Esa es la clave. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a pedirle. Entonces de eso se trata, pues vamos a pedirle. Pero Santiago 4:3 dice, aun cuando se lo piden, tampoco reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y sí, hermanos, yo confieso que a veces sí yo digo, Señor, bendíceme. Señor, necesito, ocupo. Señor, dame. Y la verdad lo ocupo porque según siento yo que voy a hacer mejor trabajo para mí, que se va a ver mejor lo que yo hago, pero a veces se me olvida buscar el fin y que sea para que otros le conozcan, que sea para que Eric siga permaneciendo de pie en los caminos de Dios, que sea para buscarlo más y aprender más de Él y así compartir de Él a otros. Pero a veces se nos olvida ese propósito, se nos olvida ese momento. Hermanos, yo creo que hasta ahorita yo puedo decir que Dios responde. Ahora, no ha respondido a lo que yo quiero, pero de que me ha respondido, me ha respondido. Y a veces te va a tocar a ti, no va a responder lo que tú quieres, sino va a responder lo que ustedes desean. Va a responder lo que Él sabe que tiene que responder. Y cuando Él quiere responderlo, y a veces va a decir no, a veces va a decir sí, y a veces va a decir espérate. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Espérate. Y te lo va a dar. Y las cosas son con un propósito. Como todos conocemos a Jeremías 33:3, ¿no? Clama a mí y yo te responderé. Y hasta ahí no lo sabemos, pero hay algo antes y hay algo después de esto, ¿no? Y en Jeremías 33, del 1 al 4 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. O sea, está viviendo su proceso. Jeremías está en su proceso, ahí está. Dice, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. Entonces decimos, wow, qué bonito, hay que clamar al Señor y el Señor nos va a responder. Pero todavía el Señor da promesas y dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Clama a mí, y si clamas a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocías. O sea, ahí está una clave muy importante. Clama, pídeme, y yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro directamente, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la clave? Pedir, llamar y buscar. ¿A quién? A Dios. En Primera de Crónicas me encanta leer sobre David.
sobre las hazañas y las cosas y todo lo que formó al rey David. Pero Dios hace un pacto con David. Y la verdad es como ir no sé, veo como ir al cine de repente y ver una película y ver en ese tiempo trasladarme con espadas, con escudos, y mi imaginación empieza a volar un poquito, y de repente ya cuando pienso en el rey David, siempre veo un guerrero en la imagen, así digo, el rey David, y me pongo a leer y estoy viendo como si él estuviera pues narrando lo que está pasando. Así me imagino esa película, pero realmente es la palabra de Dios. Sí, solamente que la mente y el corazón de Eric palpitan tanto que está emocionado viendo o leyendo la historia. Y voy a leerles un poquito aquí en Primera de Crónicas 17, y es en traducción del lenguaje actual, por si se escucha diferente de su Biblia, pero dice: David ya vivía tranquilo en su palacio cuando le dijo al profeta Natán: no está bien que yo viva en un palacio de maderas finas mientras el cofre del pacto de Dios todavía está en una carpa. Se sentía incómodo, ¿sí? Estaba viviendo un buen proceso, estaba viviendo en un palacio con maderas finas, pero se sentía un poquito incómodo. Y pues Natán le contestó: haz lo que creas conveniente, pues Dios te apoya en todo. Sin embargo, Dios le habló a Natán esa misma noche y le dijo: ve y dile de mi parte a David lo siguiente: David, ¿no serás tú quien me construya una casa? Dime cuándo les pedí a los jefes de Israel que me hicieran una casa de maderas finas. Si desde que saqué a usted, los saqué de Egipto, siempre he vivido en una carpa. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy quien te puso al frente de mi pueblo cuando eras un simple pastor de ovejas. Yo soy que siempre te he cuidado y te he ayudado a derrotar a tus enemigos. Y soy también quien te hará muy famoso en este mundo. También a mi pueblo Israel le he dado un lugar donde pueda vivir en paz. Nadie volverá a molestarlos ni a hacerles daño como cuando los gobernaban los jueces. Yo haré que tus descendientes salgan los reyes de Israel y humillaré a tus enemigos. Después de tu muerte yo haré que uno de tus hijos llegue a ser rey de mi pueblo. Así le permitiré que se construya una casa y haré que su reino dure para siempre. Yo seré para él como un padre y será para mí como un hijo. Y nunca dejaré de amarlo ni lo abandonaré como abandoné a Saúl. Entonces Natán fue y le dio el mensaje a David. Entonces yo imagino en este punto así como, wow, llegó palabra de Jehová a través de un profeta, pero llegó a David, y David mejor me quedó impactado, quedó anonadado, no sé de qué manera, pero en este punto es muy importante ser agradecido. Y la verdad, el rey David fue a donde estaba la carpa, ahí donde estaba el cofre, y dice que se sentó delante de Dios y empezó a hablar con él. Empezó a hablar con él, empezó a decirle que él no merecía eso, que él y su familia no eran tan buenos como él decía, que no merecían, que tenían cosas, pero no merecían todo lo que estaba diciendo. Y si yo entiendo a David un poquito, que de repente somos bendecidos y sentimos que no lo merecemos, y ahí estaba agradecido también con Jehová de todo lo que le permitió. Pero en el 23, en 1 Crónicas 17, 23 al 26, viene un proceso, y el fin también viene de la mano. El 23 dice, está David y le dice: mi Dios, yo te pido. ¿Qué está haciendo? Pidiendo. ¿A quién? A Dios, a que le dio la promesa. Dice: yo te pido que cumplas a mis descendientes estas promesas que nos acabas de hacer. ¿Sí? Entonces, ¿para qué le pide David eso? Le está pidiendo que cumpla, pero ¿para qué se lo pide? Ahora es donde entra el fin del que estamos hablando. Haz que ellos se mantengan en tu servicio. O sea, no nada más quiere que sí sean reyes y que sí les va a ceder el trono, nada más porque sí. No, le está diciendo, ahí va el fin: haz que ellos se mantengan en tu servicio para que tu nombre sea siempre reconocido y que todo el mundo diga: el Dios de Israel es el Dios Todopoderoso. O sea, Señor, sí, quiero que se cumpla tu promesa, pero
que se cumpla para que tu nombre sea reconocido, que se cumpla para que ellos te sirvan siempre. Y empieza a decirle ahí un montón de cosas. Y nos vamos hasta el 27 y ahora le dice, por eso te ruego. Ahora no nada más le pide, sino le ruega. Y en ese proceso de David, que había recibido promesa, ahora él se para y le contesta a Dios y le dice, te ruego que bendigas a mis descendientes. Usted y yo creo que muchas veces le hemos pedido por nuestros hijos o por nuestra familia, bendice a mi familia, bendice a mi hijo, bendice a mi hija. Pero ¿para qué queremos que los bendiga? Y aquí David dice, por eso te ruego que bendigas a mis descendientes para que siempre te sirvan. Eso es lo que está pidiendo, ¿sí? No nada más está orando, es un proceso, oró, pero ¿para qué oró? Para que le sirvan, porque a quien tú bendigas le irá bien. Y es increíble cuando nosotros entendemos que los procesos que estamos viviendo tienen un porqué, pero cuando ese proceso pasa y la victoria llega, ¿qué vamos a hacer con esa victoria? ¿Para qué le estamos pidiendo al Señor que nos sane? ¿Para qué le estamos pidiendo que nos salve? ¿Para qué le estamos pidiendo que supla? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A dónde vamos con eso? ¿Cuál es el fin de pedir al Señor? Y si vamos a más adelante, a Salomón, pues Salomón pide sabiduría. Todos recordamos esa historia, ¿sí? Él pide sabiduría. En Primera de Reyes 3 podemos leer todo eso, pero todo empieza cuando Salomón entra en alianza con el faraón, el rey de Egipto, casándose con su hija, al cual la llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio. Ahora, Salomón ya estaba construyendo un palacio, estaba en un proceso de construcción. Salomón estaba construyendo también del templo de Dios, estaba en un proceso. Y como él estaba también construyendo los muros de Jerusalén. Ahora, en ese tiempo de Salomón, en ese proceso de construcción, había lugares donde pues entraban a adorar, pero eran lugares paganos. Pero en uno de esos lugares que estaba en Gabaón, estaba el santuario pagano más importante y Salomón acostumbraba ir a ofrecer sacrificios. Y ahí ofreció, dice, 1000 holocaustos. Y ahí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. Otra vez estamos viendo la palabra pídeme. Ahora entró Salomón en un proceso de, ok, pídeme lo que quieras. Y aquí Salomón pues está viviendo o empezando su proceso. Ya está en un proceso de construcción, ahora estaba en otro proceso y ahora le falta el fin. ¿Para qué quiere pedirle algo a Salomón? Y Salomón le respondió, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre que se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Entonces aquí vemos la palabra de Dios que se cumplió, la promesa de Dios que le hizo a David cumpliéndose ya. Ya se está cumpliendo. Ahora un hijo de David era el rey que era Salomón. Y el Señor dice, ahora Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio de un pueblo que has escogido, un pueblo numeroso que es imposible contarlo. Y ahora estamos en el proceso de Salomón. Ya pasó el proceso de David, estamos en el proceso de Salomón. Y Salomón le pide algo. Todos sabemos lo que le pidió Salomón. Han escuchado la historia, o algunos no la han escuchado. Ahorita vamos a ver aquí. Pero ¿para qué pide Salomón eso? ¿Cuál es el fin de que él pidió eso? Dice, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento. Wow, es increíble pedirle discernimiento al Señor. Pero ¿para qué le pidió discernimiento? Ahí viene el fin. Para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó lo que Salomón pidió. Dice, de modo que le dijo, ¿cómo has pedido esto? Y no larga vida ni riquezas para ti, nada has pedido ni la muerte de tus enemigos, sino que discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Y le dio más cosas. Y no voy a hablar más de lo que le dio, pero hermanos, a veces pedimos, pero no sabemos para qué pedimos. Queremos pedir para salir del aprieto, queremos pedir para salir del proceso, queremos pedir porque ya no aguantamos lo que estamos viviendo, pero después, ¿qué sigue?
¿Qué va a pasar cuando el Señor supla para su renta? ¿Qué va a pasar cuando el Señor le sane a su amigo, le sane a su familiar? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está el fin? ¿Qué vamos a hacer con esa bendición que estamos recibiendo? Todo tiene un fin, hermanos. Una vez más, vemos que Dios cumplió su promesa con David, pero David también le pidió, le dijo, te ruego que mis descendientes no se aparten de ti, que te sirvan para siempre. Eso fue un buen fin. Y a veces el proceso sí es difícil, pero más que enfocarnos en lo que estamos viviendo, es enfocarnos de cuando esto termine, Señor, ayúdanos para esto, ayúdanos para lo que sigue. Y la verdad, a veces no importa el proceso que estés viviendo. Puede ser en tu casa como padre, como madre, en tu trabajo, como hijo, como hija. No importa lo que estés viviendo, hoy Dios te dice, pídeme, pero pídeme bien. ¿Sí? Cada quien tiene una lista muy amplia de peticiones. Hay personas que oran por otros, hay personas que empiezan a preguntar, ¿te puedo ayudar en algo? Pero también esa misma persona que ora por los demás tiene su propia lista de sus propias peticiones, de sus propias situaciones difíciles. Y todo esto nos acerca a Dios. El pedirle a Dios por alguien es platicar con Él, es acercarnos a Él. Entonces, ese proceso que aparentemente puede ser un proceso malo, nos acerca a Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? De a pesar de que estamos batallando en esa situación, nos acercamos para decirle, Señor, socórreme. Señor, te necesito. El proceso difícil nos acerca a Dios. Pero cuando estamos ahí, ¿qué más le vamos a pedir? Señor, yo le dije a mi amigo, vamos a pedir al Señor que sane a tu esposa para que siga sirviéndote al Señor. Para que junto con sus hijas, para que junto contigo haga una familia para seguir sirviendo en su obra. Pero como leíamos hace rato en Santiago 4, del 2 al 3, muchos desean lo que no tienen. Y entonces vienen los problemas, ¿sí? Y aun cuando piden, tampoco reciben porque piden con malas intenciones. Pero, hermanos, yo creo que nosotros ocupamos salir de nuestro proceso difícil. Pero ¿para qué ocupamos salir de nuestro proceso difícil? ¿Qué es lo que nos va a llevar a una buena victoria? Pedir, pero pedir bien. Pero pedir con un fin, con un propósito. Juan 15:4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tienen que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Tenemos que vivir el proceso siempre con un fin, y este fin es Cristo Jesús. Ese es nuestro fin. El proceso no es fácil. ¿Estás batallando? Muchos estamos batallando. Pero ¿qué hacemos cuando vivimos un proceso difícil? Acudimos a Él, le pedimos a Él, nos acercamos a Él. Y Él hará. Yo le animo que en este tiempo que de repente a lo mejor está batallando, no se fije mucho en el proceso. Mejor concéntrense en el resultado para hacerlo y rendirlo ante Dios. Señor, bendice a mis hermanos que están batallando con salud para que ellos puedan continuar haciendo tu obra, para que puedan servirte, para que puedan seguir conociendo más de ti y puedan compartir el evangelio a otros. Ese es un fin. El proceso no va a ser fácil, nunca lo es, pero el fin tiene que ser siempre para honrarlo a Él, al Dios en el que tú y yo creemos, a Cristo Jesús. Ese es nuestro fin. Que Dios nos ayude para poder soportar y aguantar este proceso. Pero cuando este proceso nos acerque a Dios, entonces acuérdese, todo proceso que estamos viviendo tiene un fin. Y ese fin usted lo pone. ¿Para qué quiere ser libre? ¿Para qué quiere ser sanado? ¿Para qué quiere ser salvo? Y también comprométase con el Señor. Dios, gracias por la bendición de vivir tiempos malos. Porque nada más hemos de darte gracias cuando las cosas van bien. Señor, ayúdanos a ser agradecidos aun que las cosas vayan mal, pero ayúdanos a aguantar, a soportar eso que estamos viviendo. Y Señor, ayúdanos a salir de esa situación difícil, ayúdanos a poder soportar la situación que nos está llenando de cargas. Y cuando tú quites esas cargas, Señor,
que sea porque vamos a correr a tus brazos, que sea porque vamos a decirle a otros que tú nos liberaste, que sea para decirle a otros que tú existes, Señor. Señor, si hay alguna enfermedad, sánanos, Señor. Sánanos, Señor, para poder seguir sirviendo, para poder seguir conociéndote más, para poder acercarnos a ti, Señor, aún más, Señor. En tiempo de trabajo, Señor, de necesidad financiera, Señor, ayúdanos a poder pagar esa luz, el agua, Señor, poder llevar alimento y suplir las necesidades de nuestro hogar, Señor, para que juntos podamos seguir sirviéndote, para que juntos podamos seguir compartiendo, Señor, y decirles a otros que tú existes, que tú suples nuestras necesidades, Señor. Sí, Señor, a veces también la cuenta que tenemos en el banco, Señor, ayúdanos a poder utilizarla para bien y poder bendecir a otros, Dios. Señor, que el proceso que estamos viviendo, sea bueno o malo, busquemos un fin, busquemos un propósito. Y que este siempre tenga que ver con permanecer en tu presencia, Señor. Que siempre tenga que ver, como dice Juan 15:4, permanecer en ti, Señor, y tú permanecerás en nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, pues, muchas gracias por escucharme y recuerden, el proceso no es el fin. Todo proceso difícil tiene un fin, un propósito. Hay que identificar qué es lo que queremos, por qué queremos ser sanos, por qué queremos ser libres y que Dios me los bendiga grandemente.